Aquí hay muchos que son contemporáneos míos, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes vivieron una infancia, una juventud, sin teléfono inteligente. A ver, levanta la mano. ¿Quiénes vivieron una infancia sin teléfono inteligente? A ver, levanta la mano. Iré casi todos, hermano. No teníamos teléfono inteligente, ni tampoco que fuera no inteligente, ¿verdad? No había teléfonos. No había teléfonos. De hecho, el teléfono surge en el año 84. ¿Cuántos no habían nacido en el año 1984? A ver, levante su mano. ¿Cuántos no habían nacido? A ver, 80. ¿Quiénes son del 85 para arriba? A ver. No. Sí, ¿verdad? No. El hermano sí, pero Sam es contemporáneo de allá, de Matusalén. Pero, ¿sabe qué? No teníamos en nuestra infancia o en nuestra juventud, ¿verdad? No teníamos teléfonos inteligentes ni no inteligentes. Pero ¿cómo nos divertíamos, verdad? Nuestros juegos siempre eran afuera. La mayoría de los juegos que hacíamos eran en la calle, en el patio, donde quiera. Casi nunca estábamos dentro de la casa, ¿verdad? Hoy los chavos se encierran en su cuarto, están en su cuarto con su teléfono todo el tiempo. Algunos, ¿verdad?, tienen eso y están viendo su teléfono todo el tiempo. Pero antes no era así, hermano. ¿Se acuerda de un jueguito que jugábamos? Bien simple. Bueno, jugábamos muchos, ¿verdad? Al de los burritos, que le brincábamos uno sobre el otro y nos íbamos así. Jugábamos a los hoyitos, jugábamos a tantas cosas. Hermanos, si de verdad nuestros padres antes no se preocupaban tanto. Ay, mijito, no te vayas a lastimar. Antes no era así, ¿verdad? Hacíamos juegos bien peligrosos, ¿verdad? Caíamos y nos levantábamos. Ahora ya las mamás como que se preocupan más y ponen a sus hijitos como con una bolita de una bubble, como le llaman en inglés, ¿verdad? No quieren que les pase nada. Antes no era así. Nuestros padres nos daban libertad para que hiciéramos lo que quisiéramos, ¿verdad? Ya llegábamos con el pie roto, quebrado, con la mano, o lo que sea, ¿verdad? Pero así era. Pero había un juego que la mayoría de nosotros jugábamos. Jugábamos a las escondidas, ¿verdad? No jugábamos, hermano, y luego ¿cómo era ese juego? Decía, alguien se cerraba los ojos, ¿verdad? Y empezaba a contar. 1, 2, no sé cuántos, 10 hasta el 20. Y todos corríamos a escondernos. ¿Verdad que sí? Todos corríamos y decían, ya están listos. Y por ahí alguien gritaba, no, todavía no, sigue contando, ¿verdad? Y ya por fin se pasaban los números de contar. Y decía, ¿listos o no? Ahí voy. ¿Verdad que sí? Así era. Y todos calladitos, ¿verdad? Todos calladitos para que no nos encontraran. ¿Sabe? Ahora que estamos estudiando Mateo 24, esta frase, listos o no, aquí voy, es una frase, hermano, que tiene una profunda implicación escatológica en cuanto a los últimos tiempos. Porque eso es lo que estamos estudiando, los últimos tiempos. Tiene una gran profunda enseñanza, porque el tema de hoy lo he titulado así: listo o no, aquí vengo. Listo o no, aquí vengo. Y se refiere, hermano, a la inesperada, a la repentina venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, del 36 al 42, ¿verdad? En esa semana, lo vamos a dividir en dos, porque no vamos a acabar, hermano, el día de hoy. Vamos a nada más a parar en el 42, y para la semana que entra, que es lo mismo en cuanto al tema, listo o no, aquí vengo, vamos a ver del 43 hasta el 51. Pero el día de hoy, hermano, quisiera llevarlo a esto, porque ya hemos estudiado algunos versículos del capítulo 24 y nos hemos dado cuenta de que en el tiempo de Jesús, los discípulos sentían esto mismo. Sentían que el tiempo de Jesús era su momento, era su tiempo. Incluso Lucas 19:11 dice que ellos pensaban que Dios se iba a manifestar inmediatamente. Ellos pensaban eso. Dice, Jesús se va a manifestar inmediatamente. Eso estaba en sus corazones, porque veían a Jesús actuar, veían a Jesús hablar, veían a Jesús como el Mesías que ellos esperaban y ellos anhelaban. Ya estaba ahí y pensaban que su establecimiento de su reino iba a ser el momento que ellos estaban ahí. Sus corazones latían de ansiedad, ¿verdad? Porque sabían que esto iba a ocurrir pronto. Puso a todo en su lugar, puso a los religiosos en su lugar, limpió el templo, ¿verdad? Y le dijo a Israel lo que tenía que decirle. Y ya hemos visto las señales generales, ya hemos visto la señal de su venida. Y en estos versículos, hermanos, los deja bien claro. Nadie, absolutamente nadie sabe el día ni la hora en que Cristo ha de venir.
Nadie lo sabe. Lo dice el versículo 36. Él dice el versículo 36 de Mateo 24, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie lo sabe. Sabemos las señales bien claras, bien detalladas. Sabemos la señal que va a ser en el cielo bien clara, bien detallada. Todo está bien claro, excepto que no se sabe el día ni la hora. Si usted lee en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18, se va a dar cuenta de todas las señales que van a acontecer, de todas las cosas que van a acontecer en cuanto a su venida, en cuanto a la llegada del Mesías en las nubes. Él se va a aparecer en las nubes con toda su gloria y con toda su majestad. Estos detalles están bien detallados, hermano, en cuanto a las señales generales y en cuanto a la señal en el cielo. Y Daniel habla también, hermano, al respecto de la gran tribulación, ¿verdad? La gran tribulación se divide en dos partes, ¿verdad? La gran tribulación en general son 7 años, pero la tribulación de la cual hablan estos capítulos de Daniel y estos capítulos de Apocalipsis se refiere a la mitad de la semana que habla, de la semana 70 de Daniel. A la mitad de la semana estos eventos van a ocurrir. Como dice Daniel 7:25, 9:27 y 12:7. Y en Apocalipsis también habla de esto en cuanto a esta señal y estas señales, ¿verdad? De Apocalipsis 11:2-3 y Apocalipsis 12:14 y el capítulo 13 también. Hablan de esto, hermano, claramente. Y sabemos cuáles son, hermano, los tiempos en esos momentos. Pero el día y la hora nadie lo sabe. De hecho, Daniel nos da hasta un poquito de más detalles. Daniel habla de 75 días más en la gran tribulación después de que Jesús venga a las nubes. Habla de 75 días más. En Daniel 12:11 dice así. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1260 días es la mitad de la gran tribulación, pero 1290 días añade aquí 30 días más. Y dijimos que estos 30 días va a ser para el juicio de las naciones. Y eso lo vamos a ver más claro en el próximo capítulo, el capítulo 25. Pero también Daniel habla al respecto. En Daniel 12:12 dice así, Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí añade 45 días más, que son cuando nuestro Señor Jesucristo va a establecer su reino en la tierra, con cielos nuevos, con tierra nueva. Él va a establecer su reino en ese tiempo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuándo van a iniciar esos eventos? ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿Qué día? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie sabe ni el día ni la hora. El periodo, sí. El tiempo general, sí. Pero nadie sabe el día ni la hora en que todas estas cosas van a comenzar a desarrollarse, ¿verdad? Todo comenzará ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo comenzará todo esto de la gran tribulación? ¿Cuándo? A ver si es que ha puesto atención. ¿Cuándo empieza, hermano, la gran tribulación? ¿Cuándo qué? Con la iglesia. Cuando la iglesia se vaya. Cuando la iglesia venga el rapto y se vayan todos los aleluyas, todos los cristianos se van con Cristo. Y es cuando inicia la 70 semana de Daniel, ¿verdad? La gran tribulación. Y después de este acontecimiento del rapto de la iglesia, son 3 años y medio de paz entre comillas, porque va el anticristo a venir y a traer paz, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente, y va a traer paz en la tierra, una paz engañosa, ¿verdad? Y comienza a formar su imperio, el anticristo, y luego, hermano, le revive a Israel unas falsas esperanzas, y a la mitad de la semana, los 3 años y medio, ¿verdad? Hay desolación, hay abominación en el templo, y es cuando inicia esta gran tribulación de 3 años y medio. Entonces tenemos el rapto, tenemos el surgimiento del anticristo, los dolores de parto, la señal del Hijo del Hombre. Esto, hermano, todavía no ha ocurrido. ¿Está de acuerdo, verdad? No ha ocurrido esto. Y no sabemos porque no sabemos qué generación, hermano, va a ser todavía. No sabemos. La iglesia va a ser removida antes que inicie la última semana de las 70 semanas de Daniel. Pero el día exacto, la hora exacta, hermano, no lo sabemos cuando Cristo venga, ¿va? Al que alguien diga, hermano Sergio, pero usted tiene que saber, usted está enseñando, usted debe saber qué día. Nadie lo sabe, hermano. Nadie lo sabe. Ya lo leímos en el versículo 36. Solamente el Padre lo sabe.
Si usted por ahí escucha a alguien que le dice, mira, Cristo viene tal fecha, no le crea. No le crea, porque nadie lo sabe. Y si la Biblia dice que nadie lo sabe, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, así de fácil, ¿verdad? Y en esos versículos, hermano, que hemos visto del 32 al 35, ¿verdad? Lo dice claramente que nadie sabe porque no ha sido revelado. Y por favor, hermano, como ya le dije, no se deje engañar porque será un falso Cristo, un falso y un mentiroso. Dice Mateo 25:13. Mateo 25:13 dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo me pregunto, ¿por qué? Pues simplemente porque Dios es soberano y Dios hace lo que quiere. Dios le plació no revelar esto, ¿verdad? Y yo digo, qué sabio es Dios, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce el corazón de todos los seres humanos, ¿verdad? Sabe que si el hombre supiera el día exacto, la hora exacta que Cristo iba a venir, hermano, le aseguro que viviría una vida, hermano, de pecado toda su vida, y en el último segundo, hermano, porque no minuto, porque quiere aprovechar hasta el último minuto, ¿va? En el último segundo de su vida se va a arrepentir, quizás, ¿verdad? Y irse con Cristo si supiera la hora y el día en que Jesucristo ha de aparecer. Pero también para todos aquellos que esperamos su venida, porque nosotros esperamos su venida, esperamos ese momento en que la iglesia sea raptada. Quizás para nosotros, si supiéramos el día y la hora exacta que Cristo ha de venir, le aseguro que viviríamos como en pánico. Y a veces nos daríamos por vencidos porque digamos, ya le fallé al Señor otra vez. O ya me equivoqué. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Y ya viene el día pronto. Ya se está acercando el día y yo sigo igual de haciendo mis cosas que no debo de hacer. ¿Sí me entiende? Sería algo como entrar en pánico. Y quizás, hermano, viviríamos ya sin esperanza porque ya sabríamos el día y la hora exactas. Y quizás nuestra relación, hermano, con Dios nos afectaría de una manera dramática también. Pensaríamos en todo esto, ya le fallé a Dios. Dice Jesucristo que ni los ángeles del cielo lo saben. Ni lo natural, ni lo sobrenatural lo saben. ¿Cuál es la hora y cuál es el día cuando Cristo ha de venir? ¿Sabe usted que los ángeles son seres angelicales que son muy íntimos con Dios? O sea, son muy íntimos con Dios. Tan íntimos, hermano, que uno de ellos se rebeló porque tiene acceso a Dios, ¿verdad? Tenía acceso a Dios y estaban ahí con Dios todo el tiempo. Lo alababan juntos, alababan al Señor juntos. O sea, ellos son tan íntimos con Dios, ¿verdad? Los ángeles, pero ni aún ellos lo saben. Ni aún ellos saben el día ni la hora. Escuche solamente, ¿verdad? Dice en Isaías capítulo 6, versículo 2. Dice, por encima de él había serafines, hablando del trono de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. O sea, los ángeles lo saben. Están con Dios. Tienen esa intimidad. En Mateo 18:10 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, los ángeles están en constante comunicación con el Padre. Lo ven, ahí están, alrededor de él, alabándole, glorificándole, ¿verdad? Glorificando su nombre. Y en Mateo capítulo 13, dice que los ángeles en la gran tribulación serán agentes de juicio en el verano, en la cosecha, como aprendimos de la higuera la semana pasada. Serán sus agentes del juicio, hermano, porque ellos van a venir y van a apartar al justo del injusto, ¿sabe? Es lo que van a hacer los ángeles. Es lo que, hermano, hemos visto en estas últimas semanas. ¿Por qué? Porque tienen esa intimidad con Dios. Pero ni aun los ángeles saben el día ni la hora, ni el día ni la hora. Y la semana pasada decíamos esto, que hay ciertas organizaciones, ciertas sectas religiosas que dicen que si Jesús no lo sabe todo, entonces Jesús no es Dios, ¿verdad? Porque Jesús dice, yo no sé. Es más, solo mi Padre lo sabe, ¿verdad? Ellos quieren, si Jesús dice que no lo sabe, entonces es un mentiroso porque no sabe todas las cosas. Y dijimos la semana pasada que no es así, porque Jesús tiene 2 naturalezas, dijimos. Jesús es 100% o fue 100% hombre y es 100% Dios. Pero en su naturaleza humana, Jesús optó por no saber esto.
Jesús optó por no saber el día ni la hora, hermano, en el cual, ¿verdad? No quiso saberlo, no se le reveló a él esa parte de que Jesús hombre no supiera ni el día ni la hora. Pero Jesús, hermano, es Dios. Jesús es Dios en su deidad, hermano. Él es omnisciente. O sea, Él sabe todas las cosas. Jesús en su encarnación, hermano, solamente, ¿verdad? Tomó algunas cosas y las cosas que Él tomó eran las que el Padre le revelaba a Él. De los atributos que él tiene, solamente parte de ello lo usó, y las cosas que Él usó es porque el Padre le decía, haz esto, haz aquello, cuando le revelaba el Padre estas cosas. Pero en su humanidad, hermano, Él mismo optó por tener ciertas restricciones. Jesús, hermano, fue un hombre tal y cual como usted y como yo. Jesús caminaba como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cuando iba de una ciudad a otra, se iba con sus discípulos caminando, ¿va? No les decía, ok, guys, nos vemos en Samaria, y Él se desaparecía y aparecía en Samaria. No, ¿va? Se iba con ellos caminando. Andaban juntos todo el tiempo. Él tenía, ¿verdad?, la capacidad de hacer otras cosas diferentes, mas sin embargo, Él restringió sus atributos divinos, por así decirlo, como hombre, como Jesús hombre, ¿verdad? Pero vivió, hermano, en esta tierra sin usar su omnisciencia, a menos que el Padre, como ya le dije, se lo revelara. Y fíjese un ejemplo en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Juan 2, 23 al 25. Dice así la palabra de Dios. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. En este momento tenía la capacidad para saber, como Dios que Él es, ¿verdad?, para saber qué había en el pensamiento del hombre. En este momento sí lo usó, pero era solamente cuando el Padre le decía que tenía que usarlo, ¿verdad? Tenía que hacerlo de esa manera. La Biblia dice, ¿verdad?, en Juan 15:15, de esta manera. Juan 15:15 dice así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Se da cuenta? ¿Qué revelaba Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Cómo actuaba Jesús? Las cosas que oía de su Padre. ¿Por qué usted cree que Jesús pasaba horas y horas orando? ¿Por qué usted cree que Jesús se apartaba de los discípulos, se iba al Getsemaní a orar? ¿Por qué? Porque ahí era cuando el Padre le revelaba las cosas y le decía, quiero que esto hagas, quiero que esto afirmes. ¿Me entiende? Porque Jesús fue hombre. Jesús fue 100% hombre en su encarnación y el Padre le revelaba todas estas cosas. Algo que a lo mejor a usted le sorprende, pero Jesús también, al igual que usted y que yo, tuvo que aprender de la palabra de Dios. Tuvo que aprender de las Escrituras, del Antiguo Testamento, así como usted y yo lo hacemos. Tuvo que aprender. ¿Sabe por qué? Porque dice Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice así que Jesús crecía cuando era jovencito de 12 años, 11, 12 años. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre 100%. Y Jesús tenía que aprender todas estas cosas, ¿verdad? Él experimentó, hermano, el caminar en este mundo al igual que usted y como yo. Cuando decimos que, hermano, que Jesús llevó todo de nosotros, es porque Él lo vivió en carne propia. Si decimos si podemos vencer esta tentación, es porque Jesús venció toda tentación como hombre que fue, ¿verdad? Porque Él, hermano, realmente se movió en su encarnación de esta manera, como usted y como yo lo hacemos todos los días. Él no tenía que hacerlo, pero Él escogió hacerlo de esta manera y venció toda tentación.
y venció toda tentación. ¿Cómo la venció, hermano? Siempre buscando la voluntad del Padre, siempre buscando escuchar al Padre. Y de la misma manera nosotros tenemos que aprender, hermano, a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender, hermano, en oración, a afinar nuestro oído espiritual para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Porque de la misma manera que Jesús lo hizo, es de la misma manera que nosotros también debemos de hacerlo. Fíjese, hermano, lo que dice la Escritura en cuanto a Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, un pasaje muy conocido. Filipenses 2 del 5 al 11 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, hermano, dejó su gloria y se vino a ser como nosotros. Se rebajó hasta ser igual que nosotros, con un solo propósito. Hermano, para poder ser salvos tenía que existir un hombre perfecto. Y en toda la tierra no hay un hombre perfecto, pero sí hubo un hombre perfecto. Su nombre fue Jesús, nuestro Señor. Él fue el que caminó perfectamente en esta tierra, fue a la cruz del Calvario perfectamente sin pecado, y el Padre aceptó ese sacrificio. Lo aceptó como aceptaba los sacrificios de verdad de los machos cabríos que llevaban, los sacrificaban en el altar, ¿verdad? Un animalito, hermano, que no tiene ni culpa ni nada, lo sacrificaban por el pecado de muchos hombres y mujeres. Mas sin embargo, hermanos, sabemos que en el Antiguo Testamento solamente cubría los pecados de los hombres y de las mujeres. Pero Jesús vino a quitar el pecado por completo de nosotros. Es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por eso es que Él fue a la cruz de manera perfecta, pero Él optó rebajarse hasta esa posición de hombre y morir tal y cual como nosotros, hermano, en esa misma condición, como un hombre 100%. Ahora, yo creo que después de su resurrección, esto, hermano, que él tuvo como que no lo sabía, se le fue revelado después de su resurrección. ¿Sabe por qué le digo esto? Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 18, por favor. Mateo 28, 18. Yo creo que después de su resurrección, esto se le fue revelado. Dice así en Mateo 28, 18. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. ¿Quiénes? Sus discípulos. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjese cómo dice su Biblia. Dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Solamente Dios. Y aquí estamos hablando de un Jesús resucitado en este pasaje. Jesús resucitó y ahora dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como que le está diciendo a sus discípulos, ahora sí no falta nada. Ya saben quién soy yo. Ya saben quién soy yo en realidad. Y yo tengo toda la autoridad sobre todas las cosas. Es lo que dice. Y ahora fíjese, vaya a Hechos capítulo 1. Versículo del 6 al 7. Hechos capítulo 1 del 6 al 7. Dice así esta porción. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta. Es lo que estamos viendo. Estamos viendo, ellos preguntaban, ¿verdad? En Mateo 24 decían, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin del siglo? Y Jesús les responde todo lo que hemos estado estudiando. Y llegamos hasta el versículo 36 cuando dice, pero nadie sabe, ni los ángeles, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es lo que les dice a sus discípulos y les
explica a la pregunta que ellos hicieron. Pero vea usted aquí, hermano, en Hechos, cuando él ya está a punto de irse con el Padre, cuando es ascendido al cielo, dice esto. Entonces se reunieron, dice, había y le preguntaron, Señor, ¿restaurarás otra vez? La misma pregunta, el reino de Israel en este tiempo. Y les dice Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si usted lee esta porción, ahí Jesús no se incluye él mismo. En el versículo 36 que estudiamos la semana pasada, aquí Jesús se incluye. Yo no lo sé. Solamente el Padre. Y aquí dice, no os toca a vosotros. Ustedes no saben cuándo es el día ni la hora, pero yo sí sé cuándo es el día y la hora. Es lo que les está diciendo. Y es lógico que Jesús sepa cuándo va a regresar. Es lógico que Jesús sepa cuándo va a ser ese día, cuándo va a ser esa hora que Jesús ha de venir a la tierra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hermano, Jesús es Dios. ¿Verdad? Es como, un ejemplo bien sencillo es el agua, hermano. El agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿verdad que sí? Fácil de entender. Y si se toma usted una paleta de agua, pues con hielo, ¿va? Usted muerde el hielo y es lo mismo cuando se toma un trago de agua líquida. Y es lo mismo de un agua de vapor. Es lo mismo, 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿verdad que sí? Es lo mismo. Jesús, hermanos, es Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque son uno mismo. Es una misma esencia. Es una misma esencia. Y los tres saben todas las cosas porque es un solo Dios. Y un solo mediador entre los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Verdad? Pero les dice aquí en este capítulo, pero a vosotros, o sea, a ustedes no les es revelado esto. Pero yo y mi Padre y el Espíritu Santo lo sabemos. Es lo que les está diciendo. ¿Va? O sea, después de su resurrección, yo creo, hermano, que Jesús tomó toda su omnisciencia una vez más en Él y estaba completa, ¿verdad? Estaba completa. Y vemos aquí en el versículo 36 que al final le dice, sino solamente el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba, hermano, en este momento del capítulo 24 de Mateo, Jesús estaba a un par de días de ser crucificado. Estamos en miércoles y iba a ser crucificado el viernes. Jesús estaba a punto de ir a morir en la cruz del Calvario. Aquí Jesús todavía era hombre, 100% hombre, por eso les dijo estas cosas, solo mi Padre lo sabe. Y es verdad, en ese momento Jesús no sabía como hombre el día ni la hora. Pero ya cuando resucitó, Él sabía todas estas cosas, completamente, ¿verdad? Después de que ascendió al cielo, una vez más regresó de donde Él vino, hermano, ¿verdad? 100% Dios una vez más. Pero, ¿por qué no lo sabemos? Ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no sabemos cuándo sería el día y la hora? ¿Usted lo quisiera saber? ¿Usted quisiera saber, hermano, por ejemplo, el día que se ha de morir? Si usted supiera el día que se ha de morir, ¿usted que viviría tranquilo? ¿Ah, que no? Yo no sé si fue historia o no, ¿verdad? Allá en mi pueblo, a ver que de repente la gente cuenta cada cosa y dice, no, ¿será cierto o no será cierto? Pero bueno, yo la voy a escuchar, ¿verdad? Pero yo recuerdo de chiquito que una vez me dijeron, alguien me contó cuando se murió esta persona que a él fue a un brujo, según él, dice que le dijo que tú te vas a morir de una cornada de vaca. Así le dijeron, te vas a morir de una cornada de vaca. ¿Y qué cree que hacía este varón, hermano, cuando vio una vaca? Pues le daba vuelta, ¿verdad? No iba ni a los toros ni a ningún lado, hermano, porque tenía miedo, ¿verdad? Casualidad o no, cierto o no, no lo sé, pero murió en un accidente y ¿qué cree? Atropelló una vaca y la vaca se le metió por el parabrisas y lo mató, ¿verdad? Eso fue lo que me contaron, hermano. Yo no sé, pero a mí no me gustaría saber, hermano, el día que voy a fallecer. No me gustaría, ¿verdad? Por eso dice aquí, ¿por qué nosotros no sabemos estas cosas? ¿Sabe por qué Jesús no lo reveló, hermano? ¿Sabe por qué Jesús nos dejó esta verdad de cuándo sería el día y la hora en cuanto Él ha de venir? ¿O qué generación sería? Porque Él anhela que cada generación viva con la expectación de su regreso, hermano. Que cada generación viva con la expectación de su regreso. ¿Cómo, hermano? Permaneciendo en su palabra. Permaneciendo en su palabra. 100% permaneciendo en su palabra. La palabra de Dios es la que nos prepara, es la que nos da fuerzas, hermano, es la que nos da esperanza de que un día, hermano, veremos a Jesucristo una vez más.
¿verdad? Una vez más. Y ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, el anhelo de que Jesús regrese. Hermano, era el anhelo de los corintios, ¿verdad? Si usted va a los Corintios, primero los Corintios capítulo 1, versículo 7. Primero los Corintios capítulo 1, versículo 7 dice así: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la generación de los corintios vivían con la expectación de que Jesús regresara pronto. Así vivían ellos. Esa generación, hermano, anhelaba el regreso de Jesucristo. Vivían con ese anhelo. Por eso los apóstoles, hermano, todos los seguidores de Jesús, hermano, predicaban el evangelio de tal manera como si Cristo viniera mañana o esta noche. Así lo hacían, con esa expectación. Jesús viene, Jesús viene. Él nos dijo que regresaría pronto. Jesús viene. Y así predicaban el evangelio. Y así debe de ser cada generación. Esperan ese hermoso regreso, al igual que usted y al igual que yo, hermano. En Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 dice de esta manera. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dígale, háblame, Señor, ¿verdad? Sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que, ¿qué, hermanos? Que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca. No, hermanos, si supiéramos el día que Jesús viniera, va a venir el domingo, está fulano de tal, le aseguro que esta iglesia se llenaría, hermano. Aquí este lugar, hermano, no, es más, tendríamos que movernos allá al santuario principal, hermano. Allá donde caben como 1,000, cientos, así 1,000 personas. Porque, miren, Cristo viene la próxima semana. No, hombre, hermano, vendremos, pero sí, dispuestos a que nos lleve el Señor. Pero dice aquí, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Exhortándonos, hermano, es animándonos. No decir, ay, hermano, no vas al templo, te vas a quedar. No, eso no, pobre. Hay que animarlos a que vayan a la iglesia. Animarlos, no condenarlos. No estamos para condenar, estamos para animar. Te extrañamos, hermana, te extrañamos, hermano, no viniste. Así, animándonos, ¿verdad? De esa manera. Dice, y tanto más cuando veas que el día se acerca. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20 dice así. Mas nuestra ciudadanía... Ay, esta palabra la practiqué 2 veces y se me fue ahorita. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjese, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros estamos mirando al cielo, hermano, que un día el Señor puede venir en cualquier momento. Él vendrá repentinamente. De repente vendrá el Señor. Santiago 5:8 dice de esta manera, Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Primera de Pedro 4:7 dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Y sabe cómo termina Juan el Apocalipsis, hermano? ¿Sabe cómo termina Juan el Apocalipsis? Si no lo sabe, vaya a Apocalipsis 22:20, ¿va? Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y dice Juan, amén. Sí, ven, Señor Jesús. No sé cuántos dicen eso, hermano. Yo quisiera que Jesús viniera, ¿verdad? Bueno, que primero se case mi hija, ¿verdad? Y tenga yo nietos y todo eso, y luego que venga el Señor, ¿verdad? Ahora bien, y es donde vamos a entrar, hermano, ya a estos versículos que les dije que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver estos versículos. Dice, ¿cuál debe de ser la actitud de la generación que vean todas estas cosas? Mire, no se vaya a perder. ¿Cuál debe de ser la actitud de la generación que va a ver todas estas cosas?
¿De qué generación estamos hablando, hermanos? De la generación que va a ver ¿qué? Todas estas cosas. ¿Ah? ¿Las cosas de qué? De la última semana de Daniel, de la gran tribulación. De eso estamos hablando, ¿ok? ¿Cuál debe de ser la actitud de ellos? Vamos a ver 3 cosas, pero solamente vamos a analizar una el día de hoy. Debe de haber vigilancia. Debe de haber vigilancia. Número 2, debe de haber preparación. Y número 3, debe de haber fidelidad. Hoy solo veremos vigilancia en estos versículos. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de estar preparada esta generación? Debe de ser vigilante. Y le voy a invitar a que vaya al versículo 37 de la porción que vamos a estudiar el día de hoy, de Mateo 24. Dice así el versículo 37 de Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Qué hermosa ilustración, hermano, que podemos poner aquí. La catástrofe, los acontecimientos que se avecinan con la gran tribulación, hermano, se ve claramente, ¿verdad? De una manera ilustrada aquí, ¿verdad? Literal. Yo creo que el diluvio fue literal, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo el diluvio? Destruyó toda la faz de la tierra. Es lo que hizo el diluvio. Y durante el tiempo de Noé, hermanos, la actitud que tomó la humanidad ante este acontecimiento es lo que está hablando el Señor. ¿Cuál fue esa actitud? ¿Cuál fue la actitud que tuvo esa generación en el tiempo de Noé? Déjeme decirle que es la misma actitud que va a haber en esta generación, que vean todas estas cosas al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Será, como dice el pasaje que leímos, como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Un poco antes de su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Será como en los tiempos de Noé. El problema no radica en que la humanidad no sabe el día ni la hora. ¿Sabe usted eso? No radica en eso. El problema no está en que porque yo no sé, no sabe la hora, no sabe el día. No es eso. No radica ahí el problema. El problema radica en que sabe que, hermanos, simple y sencillamente no les importa. No les importa. Aunque pasen cosas, aunque pasen calamidades, hermano, no estamos aquí para juzgar a nadie porque nosotros no somos Dios. Pero cuántas veces muchas personas se acercan a Dios cuando están pasando por situaciones bien difíciles. Y el Señor viene al rescate. ¿Y qué pasa después, hermano? Ya no les importa. Lo único lo que les importa era, no les importa su regreso, sino su necesidad instantánea, al momento. ¿Sí me entiende? Pero realmente es lo que dice aquí, no les va a importar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No les interesa saber cuándo va a regresar. Ni siquiera toman en serio el evangelio como alternativa para que vean, ¿verdad? Y que vengan a Jesús. Es difícil de creerlo, hermano, pero así está la humanidad del día de hoy. Es la realidad de nuestra humanidad. En lugar de que quieran comprender lo que dice la palabra de Dios, en lugar de que quieran saber lo que dice la palabra de Dios, tratan de investigar, tratan de explicar el universo, tratan de explicar todas las cosas que no saben, hermano, pero no van a la palabra de Dios. No van a la palabra de Dios. Hay problemas en la sociedad y están estudiando su estado psicológico de las personas. Están estudiando científicamente su razonamiento. Pero, hermano, nunca ni por equivocación van a la palabra de Dios. Nunca. Así está esta. Es la realidad, en la realidad en que vivimos. Lo mismo pasó, hermano, cuando Jesús vino por primera vez. ¿Verdad? A Jesús lo vieron sanando enfermos, ¿verdad? Levantando a los que estaban muertos, haciendo grandes señales el Señor. Y la generación que estuvo ahí en los tiempos de Jesús mismo, no les importó. No les importó. No les importó. De hecho, los líderes religiosos en el tiempo de Jesús decían, por el Belzabú, por el demonio, levanta a muertos y hace estas cosas y aquellas. Es lo que dicen. Como diciendo, Jesús, tú eres del demonio. Así le dijeron en lugar de recibirlo. Hermanos, cerraron sus mentes a la verdad de Dios. Y esto es exactamente lo que está pasando en nuestros tiempos. Vivimos esos tiempos. Por eso Pablo nos advierte en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Nos advierte esto el apóstol Pablo.
en esta carta, ¿verdad? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Les advierte esto y les dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Escuchen, hermanos, hermanas, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Muchas veces cambia tu manera de pensar dependiendo con quién te juntes, dependiendo con quién andes. Dependiendo de dónde agarras tu información, dependiendo de quién tú andas buscando, porque cambia tu manera de pensar. Lo que antes tú sabías, ahora como que lo dudas, ya no estás seguro, ya no estás segura, ya dudas de esto. Por eso es aquí, dice Pablo a los tesalonicenses, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y luego dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, así es. Está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está cerca. Y va a ser, hermano, como dice esta porción, como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, hermano, la gente ignoraba la verdad. ¿No era así? Ignoraba la verdad. Ignoraba. ¿Sabe cuánto tiempo pasó Noé construyendo? No una lanchita, hermano. Un barco. No, hermano. Un Titanic doble, ¿verdad? Grandísimo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, hermano? 120 años. Ahí dándole de golpes, poniendo una maderita y otra maderita. Y pasen el primer piso, el segundo. Y ahí andan construyendo toda la arca. 120 años. ¿Y usted que la gente no se daba cuenta de lo que estaba haciendo Noé? Pues claro. Pasaban ahí. Y este loco construyendo esa cosa, ¿va? ¿Quién sabe qué será? Pero la está construyendo. ¿Va? Había un hermano allá en California. Una vez visitamos esta iglesia, de la iglesia de Lima, del Salvador. Y de la iglesia de restauración. Y visitamos esta iglesia en Santana, me acuerdo. Y la iglesia estaba así como esta más o menos, pero las puertas esas que están ahí, cuando usted entra, daban a la calle. O sea, daban a la calle las puertas. Y el hermano dejaba abiertas las puertas. Las dejaba abiertas, ¿verdad? Y la gente pasaba. Veía a la gente pasar. Y cuando pasaba, hermano, más gritaba el hermano, ¿verdad? Para que lo escucharan. Los que iban pasando ahí, ¿verdad? Dice, no se espante, yo le hablo a aquel que va pasando a ver si me escucha, dice, ¿verdad? Pero la gente ignora, a decir, ¿y estos locos qué traen, verdad? ¿Qué traen esos ahí? ¿Quién sabe qué cantan? ¿Quién sabe qué dicen? ¿Verdad? Y así estaba Noé, construyendo ese gran barco, hermano, y la gente pasaba ahí. No, hombre, si está bien chiflado ¿quién sabe de cuál está fumando, verdad? Está bien loco. ¿Y para qué será esa cosa que no sé ni qué es? ¿Verdad? Pedro le dice así esta porción de esta que estoy hablando, dice en 2 de Pedro 2:5. 2 de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermano, nunca había llovido en la tierra. Nunca había llovido, ni una sola gotita, hermano. Ni una sola gotita. La gente no sabe lo que estaba haciendo. Pero Moisés fue pregonero de justicia, ¿verdad? Y quizás, hermano, la gente se burlaba hasta que se cerró la puerta, ¿verdad? Y quizás a lo mejor cuando les cayó la primera gotita, así pues, les cayó en la cara o algo, no sé. Dijeron, ha de haber sido un dinosaurio que estornudó y nos cayó una gotita, ¿verdad? A lo mejor estornudó y acá nos llegó la gotita del dinosaurio, ¿verdad? No creían en tal juicio. No creían en tal juicio. Tenían infinidad de excusas para no creer. Nunca ha llovido. ¿Para qué sirve esta cosota que hizo Noé? Nunca ha llovido y nunca lloverá. Hermano, ¿cuántos años tenemos y Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene? Prepárense que Cristo viene. Nunca ha venido y ni vendrá. Así dice la gente. Así dijo tu abuelo, tu tatarabuelo y tu mamá y tu papá. Pero nunca vendrá. Así dice la gente. Así piensa la gente hoy en día. Pero un día, los que predicamos la palabra de Dios, los que tenemos a Jesucristo, hermano, ya no estaremos en esa tierra. Nos iremos. Y cuando no los vean, vino un marciano y se los llevó. Van a pensar eso. Vino un platillo volador y ¡pum! Se fueron todos los
aleluyas y gritones. Gloria a Dios, qué bueno. Hasta van a decir gloria a Dios, porque son los de aleluya. No creían en tal juicio, hermano, en los tiempos de Noé. No creían. Pero ¿cómo eran los tiempos de Noé? Versículo 38, volviendo a Mateo 24. ¿Cómo eran esos tiempos realmente? Fíjese nada más, vaya al versículo 38 y al 39. Dice así: porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también así será también la venida del Hijo del Hombre. Este hombre predicó, hermano, y no entendieron hasta que el agua se los llevó. Habrá señales en los últimos tiempos. Los últimos 1260 días habrá señales suficientes para que la gente vea, hermano, de la venida de Cristo. Suficientes, ya lo estudiamos. Habrá muchas señales en esos tiempos. 3 años y medio de señal tras señal. No se sabe el periodo de cada señal, pero sí sabemos que va a haber señales en esos últimos 3 años y medio. Señal tras señal. Van a ver el mundo desintegrándose, van a ver el mundo destruyéndose, hermano. Y aún en su gran misericordia de Dios, va a haber predicadores de justicia en esos tiempos. Porque Dios es misericordioso. Va a haber 144,000 testigos, como dice Apocalipsis capítulo 11. Va a haber gentiles salvos, de igual forma, como dice Apocalipsis capítulo 7. E incluso ángeles predicando el evangelio en toda la tierra en ese tiempo de la mitad de la semana, ¿verdad? Los últimos 3 años y medio. Ángeles predicando el evangelio. Pero ¿sabe qué van a hacer? No van a obedecer. No van a obedecer. No se van a quebrantar. No se van a arrepentir muchos, hermanos. Viendo todo esto. La otra vez leía en mi devocional, escuchaba esto, hermano, y leía esta porción de mi devocional. Dice así, el escuchar de verdad tiene una compañera. El escuchar de verdad tiene una compañera esencial. ¿Sabe qué es? La obediencia, hermano. El escuchar de verdad, cuando escuchamos de verdad, tiene una compañera esencial que es la obediencia. Y así debe de ser. Así lo leí, hermano, y dice, es cierto. Estos escucharon el mensaje. Estos en la gran tribulación escucharán el mensaje. Pero ¿sabe qué? No van a obedecer. No van a obedecer hasta que sean arrastrados por el último holocausto que va a pasar en la tierra, hermano. Hasta que sean arrastrados. Así será esa generación de mal, hermano, como lo fue en los tiempos de Noé. Así como lo fue en los tiempos de Noé. Dice el versículo 38, ¿verdad? Que ya leímos cómo van a estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Yo le pregunto, hermano, ¿será esto pecado? Comer, tomar, están tomando, están comiendo y dándose en casamiento. ¿Será pecado esto? No es pecado. Ese no es el pecado. Aquí habla de familias, hermano. Esta porción habla de familias que están dando a sus jóvenes en casamiento. Aquí habla de parejas que se están casando, ¿verdad? Pero no es pecado. Simplemente quiere decir, hermano, que estaban viviendo esta porción. Lo que quiere decir que estaban viviendo como cualquier día. Como cualquier día. La rutina diaria de la vida. Y uno que otro la vida loca, ¿verdad? Pero era la rutina diaria. No estaban de acuerdo a la predicación de Noé, como muchos hoy en día no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Así estaban viviendo. Tenían enfrente la señal más grande que pudieron haber visto en su vida. El gran barcote, el arca, hermano. Una señal tan visible. Pero no, cerraban su mente, cerraban su corazón, cerraban sus ojos y seguían en su rutina diaria. Cada quien en sus negocios, cada quien en sus cosas. Y sin tomar en cuenta las advertencias que el pregonero de Noé estaba dando todos los días. 120 años, hermano. 120 años. En su rutina diaria hasta que Noé
fue instruido por Dios, entró en el arca, hermano, y se metió con su familia. Así lo marca la Escritura. Léalo en su casa para no perder más tiempo. En Génesis capítulo 7, de los versículos 11 al 16. Estaba así, hermano, así fue en aquel día. Que fueron abiertas las ventanas de los cielos. Fueron abiertas las fuentes, las cataratas de los cielos. Y hermano, y entró Noé con su familia a la arca. Y dice la Biblia, hermano, que Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Dios cerró esa puerta. Y se abrieron, hermano, las fuentes de los cielos. Y dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Y por más que tocaban la puerta, hermano, por más que tocaban la puerta, ya se había cerrado. Y yo creo que Noé, hermano, al verlos ahí, oye, el arca estaba completamente sellada, pero yo creo que Noé escuchaba. Ábrenos, Noé, ¿verdad? Yo me imagino que escuchaba. Pero por más que Noé quisiera abrir la puerta, hermano, no pudo. Porque Dios cerró la puerta. Cuando Dios cierra una puerta, hermano, nadie la puede abrir. Nadie la puede abrir. Y si tú quieres forzarla, hermano, no va a funcionar. No va a funcionar. Dios cerró esa puerta. Y déjeme decirle, hermano, porque muchos piensan que Dios no es justo. Pero Dios es paciente, ¿sí o no es paciente Dios? Dios es misericordioso, Dios es amor. Dios es justo y aplica su justicia, y aplicó su justicia en aquella generación, y va a ser de la misma manera en esa generación que vivirá estas cosas. Va a aplicar su justicia. Dios nunca va a condenar a nadie nada más por condenar. Dios va a ser justo con esa persona. Va a ser justo con cada uno de nosotros. Y así será, hermano. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Lo dice el versículo 39, lo dice el versículo 37, que así será cuando venga Jesucristo. El hombre vivirá como cualquier otro día. Como cualquier otro día. Hasta que sea demasiado tarde y se darán cuenta de tan grande devastación. La generación de Noé, hermano, fue advertida por 120 años. ¿Sabe cuántos años vivió Noé después del diluvio? 350 años. Noé vivió un total de 950 años. Antes esa generación vivía mucho tiempo. O sea, fue un buen largo tiempo que estuvieron predicando, que fue pregonero de justicia, 120 años. La generación futura, hermano, será advertida por 3 años y medio. 3 años y medio de señal tras señal, de catástrofe tras catástrofe, hermanos. Y aún así esta generación, hermano, siendo advertida, va a rechazar, no se va a arrepentir, hermano, como fue la generación de Noé. Así fue. Desde el primer siglo están siendo advertidos. Esta porción de Mateo que estamos estudiando, ¿verdad? Se escribió 75 años después de que Jesucristo ascendió al cielo. Y ahí estaba la advertencia desde ese entonces, del primer siglo, segundo, tercero, hasta el 21 que estamos nosotros, sigue haciendo la misma advertencia. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, el juicio viene. Es la misma advertencia, hermanos, que le decimos a todos aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y veo lo que dicen los siguientes 2 versículos, el 40 y el 41. Porque ¿cómo serán en esos tiempos? ¿Cómo será en esos tiempos de Noé? ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Dice así el versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Sé sincero conmigo, porque yo así pensaba. Cuando yo leía estas porciones y así me enseñaron. ¿Sabe qué me enseñaron? Me enseñaron que decían que esta porción hablaba del rapto, ¿sí o no? Así nos enseñaron. Ese habla del rapto, que uno va y otro se queda. Y nos decían, hasta yo mismo decía esto porque así me enseñaron. Pues de la iglesia nada más la mitad se va a ir y la mitad se va a quedar, ¿verdad? No, la iglesia se va a ir toda, hermano. Los que son iglesia, todos se van. Los que no son iglesia, por supuesto que no va, pero la iglesia se va toda. No de que uno se va a quedar y otro se va. No. Aquí no está hablando del rapto. Esta porción no está hablando del rapto. Aquí simplemente el versículo 40 está hablando del sexo masculino y el versículo 41 está hablando del sexo femenino. Es lo que está hablando esta porción, ¿verdad? Es lo que está hablando. Yo sé que, hermano, que hoy en nuestros tiempos es diferente, ¿verdad? Ahora las mujeres, gracias a Dios, chambean, ¿verdad?
Antes, en los tiempos de mi mamá, de mi papá, bueno, no sé, mi papá nunca vivió con nosotros, pero en los tiempos de los más mayorcitos que yo, ¿verdad? Normalmente la mujer se quedaba en casa, ¿sí o no? Y todavía hay algunos que pueden, ¿verdad? Y si pueden, gloria a Dios, hermano, que usted puede dejar a su esposa en su casa, lo felicito. Yo no puedo, hermano, pero estoy tratando, ¿verdad? Pero lo felicito porque qué bueno que usted tiene ese privilegio, ¿verdad? Y las mujeres por lo regular se quedan en casa. Entonces, una que están en casa, ¿verdad? Está hablando del sexo femenino y el versículo 40 está hablando del sexo masculino. Van a estar en sus labores seculares, normales, el esposo trabajando y la mujer en su casa. Es lo que está diciendo estos dos versículos, ¿va? Estarán trabajando normalmente. Habla de la rutina diaria, me explico, no está hablando del rapto, solamente de la rutina diaria. Así estará, hermano, cada quien en lo suyo, en su rutina. Y que dice que uno será tomado y otro será dejado. Pero nunca está hablando del rapto. Está hablando aquí, hermano, del juicio, como dice el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino, hermano, el diluvio, dice así la porción. Hablando del juicio, no está hablando del rapto, sino del juicio. Porque se acordará usted que vimos la semana pasada también, hermano, ¿quiénes van a ser los que van a ir a la cosecha, hermano, en la última semana de Daniel? ¿Quiénes van a ir a cosechar, hermano? ¿Quiénes van a saber quién es trigo y quién es cizaña, hermano? ¿Quiénes? Los ángeles. Los ángeles van a ir a la cosecha y van a hacer eso precisamente, ¿verdad? Van a ir a la cosecha, donde uno será dejado y uno será tomado, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. No está hablando de la iglesia, no está hablando del rapto. Está hablando de esa generación que va a pasar y van a ver todas estas cosas, ¿verdad? Que va a pasar, hermano, porque fíjese, en la gran tribulación, en la media semana, en los últimos 3 años y medio, va a pasar eso. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, va a haber un tiempo que van a ser 1000 años en los cuales Jesús va a reinar juntamente con su iglesia. Y ya hablamos la semana pasada. ¿A quién va a reinar? Pues al que es tomado. ¿Sí me entiende? El que es tomado, porque el que no es tomado va a ser condenado, ¿verdad? Va a ser enviado, ¿verdad? Al mismo lugar donde va a ir Satanás y sus huestes. Pero el que es dejado, el que es tomado, ese va a pasar al milenio. En ese tiempo de la mitad de la semana. Por eso habla esta porción de eso. Estamos hablando de los últimos tiempos, la última media semana de esta tierra, hermanos. Y entonces habla de eso porque unos se van a quedar. ¿Por qué? Porque se van a quedar una vez más a llenar la tierra. Va a ser esa generación que se va a quedar a llenar la tierra, a la cual la iglesia de Cristo y Él, ¿verdad? Vamos a reinar juntamente con Él. Es lo que está hablando esta porción. Su iglesia en el reino milenial. Los que crean, hermano, se van a quedar. Los que no crean serán arrastrados como en el diluvio. Así dice la porción, ¿verdad? Pero los que crean, los que se van a quedar, los que sean tomados, van a ser preservados para el milenio, ¿verdad? Vamos a ver esto más adelante, hermano, con más detalle en el capítulo 25 de Mateo. Y dicen estos dos versículos, ¿verdad? 40 y 41, una vez más, les repito, no está hablando aquí del rapto. No es el rapto. Pero el versículo 42, y con eso quiero terminar, que es bien importante. El versículo 42 dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabéis. Cuando el Señor venga, hermano, no sabemos. Pero sabemos que va a venir. Él viene y va a apartar, hermano, lo sucio de lo limpio. Los salvos, los no salvos, serán preservados, hermano. Pero una vez más, ¿cuál será esa generación? No lo sabemos. Pero la generación que esté viva en ese tiempo lo sabrá. Nosotros no lo sabemos. Por eso dice esta porción que estamos viendo, necesitamos estar alertas. Velad pues. Porque Dios va a ser justo. A los que va a perdonar sabe porque hay un arrepentimiento en su corazón. Él es justo. Dice 2 de Pedro 2, 4 y 5. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Otra vez platicamos con mi esposa y le decía, Dios sabía quiénes eran o quiénes fueron los ángeles que se rebelaron con Dios. Dios sabía eso porque Dios los conoce, ¿verdad? Y sabía qué ángel se rebeló con él y qué ángel no se rebeló con él. Él sabía todas estas cosas. Dios sabe quién es salvo, Dios sabe quién no es salvo, ¿verdad? Dios sabe esas cosas. Pero, ¿usted lo sabe? ¿Usted sabe si es salvo o no? Pues claro que sí. Yo sí sé que soy salvo, hermano, ¿va? Mi vecino no sé, pero yo sí sé que soy salvo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque yo siento a Jesús en mi corazón. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi todo. La salvación no consiste en nosotros, sino en Él, hermano. Que tú pongas tu fe en Jesucristo. Que Él sea tu Salvador. Porque Él vendrá y juzgará al mundo. Por tanto, velad, estad alertas. Esta porción de velad y estad alertas está en un presente imperativo. Quiere decir, hermano, que se ha pasado de generación a generación. Cada generación debe de estar así, velando y estando alertas para ese día. Porque no sabemos qué generación será. ¿Será nuestra generación? Quizás, hermano. Quizás sea esta generación a la cual el Señor está esperando, hermano. ¿Verdad? Quizás sea esta generación. No lo sé. Lo que sí sé es de que Cristo viene. Un hermano aquí, mi hermano compartía conmigo antes del servicio. El hermano dice, yo quiero que usted dé testimonio de lo que Dios me dijo. Dice, el Señor sentí en mi corazón, que Dios puso en mi corazón que tengo que hacer mi testamento. Dice, tengo que hacer mi testamento porque me dijo que Él viene pronto. ¿Va? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto, hermano? Yo sé que Cristo viene pronto. Él viene pronto. Viene por una iglesia. Viene por su iglesia, que está esparcida por todo el mundo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Estar velando y estar alertas. Velando y estar alertas. Todo el tiempo. Porque no sabemos el día ni la hora. La próxima semana vamos a continuar, hermano, porque hoy tenemos Santa Cena. Hoy tenemos Santa Cena. Y quisiera que en esta hermosa tarde, con esta Santa Cena que vamos a tener, hermano, meditáramos, hermano. Meditáramos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Le voy a invitar a los músicos que pasen. Lo que Jesús hizo en el Calvario por nosotros. Él lo hizo, hermano, para que nosotros pudiéramos tener la entrada al reino de los cielos. El sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Él quiere que tú pongas tu fe en Él. Él quiere darte la seguridad, la certeza de que si Cristo viene hoy, ¿verdad? Te vayas con Él. Y si tu corazón todavía está lejos de Él, si todavía no has dado tu corazón a Él, si no has reconocido que tú necesitas a un Salvador en tu vida, déjame decirte que tú lo necesitas como yo lo necesito. Y el Salvador es Jesucristo nuestro Señor. Lo que vamos a compartir el día de hoy con la Santa Cena, recuerda, hermano, el pedacito de galleta es su carne de Jesús que fue molida por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Y el poquito de jugo de uva que le van a repartir el día de hoy, eso representa, hermano, simboliza la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. Y ahora somos justos, somos perfectos ante los ojos del Padre a través de Jesús. Solamente a través de Jesús. Y nadie más. No es lo que tú eres, lo que tú hagas, es lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, te doy gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por ser tan bueno, misericordioso, Señor. Gracias porque tenemos entrada al reino de los cielos gracias a ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y sabemos que tú vienes pronto, Señor. Tú estás a las puertas. Y tú no quieres que ninguno perezca, como dice tu palabra. No has venido porque tú eres paciente, porque quieres que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan a reconocer que tú viniste a mostrarnos el camino, que tú viniste a mostrarnos la verdad y tú viniste a mostrarnos que en ti hay vida eterna, Señor. Yo te pido por todos aquellos que en estos momentos quizás no tengan una relación personal contigo, que tú vengas a su corazón, que hoy en este día que recordamos tu muerte y tu sacrificio, que ellos puedan reconocer que lo hiciste por ellos, por cada uno de ellos. Este gran sacrificio en la cruz del Calvario
fue precisamente por ellos, por nosotros, por todos aquellos, Señor Jesús, que estábamos lejos de Dios y que ahora tu sacrificio nos ha acercado y nos ha dado esta relación ahora que tenemos con el Padre a través de ti, Señor Jesús. Sálvales pues, sé con ellos, Señor. Muchas gracias te damos en esta tarde por tu palabra, en el nombre de Jesús. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.